Bueno, feliz sábado a todos. Hermanos, vamos a hablar. Estamos siguiendo la temática de los eventos que ocurrieron en el 2014 y el día de hoy vamos a hablar sobre el ataque cibernético a Estados Unidos en el 2014. Especialmente, como lo indicaba la anciana Tess, sobre el Departamento de Estado, pero es interesante y necesario que podamos ver que ese mismo año ocurrieron diversos ataques, ¿no? Muy cercanos a la fecha donde fue atacado el Departamento de Estado, ¿no? Mm. Encontramos por lo general 4 ataques o 4 hackeos, ¿sí? A instituciones de, estatales de Estados Unidos. Una de ellas es el Servicio Postal de Estados Unidos, que fue hackeado, intervenido o atacado a mediados de septiembre del 2014. Luego también recibió un ataque, un hackeo, la Casa Blanca el 28 de octubre del 2014. También fue atacada el Departamento de Meteorología, la NOAA, a mediados de noviembre del 2014. Y el Departamento de Estado también a mediados del 2014. En relación al hackeo, en el departamento, en el del servicio postal, ¿sí? Hay una cita del New York Times que dice lo siguiente: la violación en el sistema postal, reportada la semana pasada, comprometió una base de datos que contienen números de teléfono y direcciones de correos electrónicos de clientes que contactaron el centro de llamados de la agencia entre enero y mediados de agosto. Entonces, este ataque que fue gestionado o realizado al servicio de postal tenía con fidelidad, tenía la finalidad de poder llegar, ¿no?, a esta serie de datos que se manejan en el servicio postal. También encontramos en relación al hackeo a la Casa Blanca, dice lo siguiente, ¿no? La Casa Blanca detectó actividad sospechosa en una red interna de la oficina ejecutiva del presidente, donde trabajan los colaboradores más cercanos al mandatario estadounidense Barack Obama. Hemos identificado actividad sospechosa en una red de la oficina ejecutiva del presidente que contiene información desclasificada por las agencias de inteligencia, explicó una fuente oficial de la Casa Blanca que prefirió mantener el anonimato. La oficina ejecutiva del presidente recibe alertas de ciberataque a diario, añadió la misma fuente, pero cada una de ellas se toma muy en serio al tiempo que se efectúan con regularidad evaluaciones de seguridad. En ese caso hemos actuado inmediatamente para evaluar y mitigar esa actividad, precisó el funcionario de la Casa Blanca. Según el reporte, indica que... ¿Me oyen bien? Sí, pero no sé si estás compartiendo pantalla, las citas, Sí, ¿no se ven? solamente la portada. ¿En serio? Ok. Vamos a cerrar acá nuevamente y... ¿Ahora? Yes. Ahora sí. Ya, perfecto. Las fuentes relacionadas a este hackeo a la Casa Blanca indican que fue atacado sin ningún... Fue atacado a tiempo y que no hubo cualquier... No se comprometió en ninguna información, pero el foco como tal de que querían atacar era este ordenador o este computador que tenía información desclasificada, ¿no? Por la agencia de inteligencia. Algo que me pareció curioso fue relacionado también al hackeo de el Departamento de Meteorología. Yo decía,
cuál sería la razón por la cual querían hackear este departamento, ¿no? Y aquí encontré una de las razones por la cual es tan importante. Dice, la verdad es que nunca me había planteado qué consecuencias podía tener el hackeo de los sistemas de una agencia nacional de meteorología. El poder manipular la información de la predicción del tiempo puede ser un arma muy poderosa porque podría hacer cambiar decisiones muy importantes para poner a salvo a la población ante una catástrofe o para dificultar estrategias militares, entre otras cosas. Tener acceso a datos como las observaciones de ciertos satélites o impedir que otros la tengan. También podrían ser interesantes para quien no quiera precisamente el bien del país que controla esa información. Esto es especialmente importante en este caso en concreto de la NOAA, ya que esta institución está ligada al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, esta agencia nacional tiene accesos bien interesantes y información interesante que podría ser utilizada por entes externos, ¿sí? Y sacarle provecho para poder hacerle mal, ¿no? A la nación, por así decirlo. ¿Algún comentario que tengan hasta acá relacionado a estos 3 hackeos que hemos visto hasta ahora? Que esto sí es un pequeño repaso porque no es como el foco, pero lo mencionamos porque fueron hackeos y se empezó aquí en el 2014 a ver este tipo de ataques de manera masiva, ¿no? En menos de 6 meses vemos que Estados Unidos fue atacado en distintos departamentos, un número considerable, ¿no? Fueron atacados 4 departamentos o agencias en menos de 3 meses. Mencioné el comentario, continuamos acá, ¿no? Sobre el hackeo al Departamento de Estado, el New York Times dice lo siguiente, ¿no? Esto ha afectado parte de nuestro tráfico de correos electrónicos no clasificados y nuestro acceso a sitios web públicos donde desde nuestro principal sistema no clasificado, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado y agregó que el departamento esperaba que sus sistemas estuvieran listos muy pronto. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿qué relevancia tiene el Departamento de Estado? ¿Sí? ¿Sabe alguno de qué se encarga el Departamento de Estado o cuál es su función especial? Porque ya vimos que por lo menos en el ataque que se realizó a, a la agencia del servicio postal, tenía como propósito poder sacar información de datos, ¿no? Correos de personas. Luego vimos el ataque a la Casa Blanca, que tenía como foco poder atacar información desclasificada. Y vimos también que el hackear, ¿no? El Departamento de Meteorología o la Agencia de Meteorología tenía como fin poder tener información tener información a satélites y poder ver algunas predicciones con referente a temas climáticos. Y además que ese departamento está tomado de la mano al Departamento de Defensa. Entonces, acá relacionado al Departamento de Estado, ¿saben ustedes a qué se dedica o cuál es la función como tal del Departamento de Estado? Kevin, antes de alguien responde, em, creo que no hay que subestimar también el efecto de esos ataques en el público, ¿no? Más allá de robar datos o de manipular sistemas, yo he leído que vez tras vez se menciona que
el efecto que tiene semejantes ataques, ¿no? La conciencia de que alguien logró meterse en tu sistema, parece uno de una de las metas también, y también es bastante demoralizante, digamos, ¿no? Enterarse que somos vulnerables y los rusos están aquí en nuestros sistemas. Correcto, correcto. Tiene ese doble sentido, sí, por así decirlo, ¿no? Primeramente, tiene el sentido de poder sustraer información bien interesante, que la información es poder. Y lo otro, como mencionaba el anciano Marco, es poder llegar a ese punto, ¿no? Mostrar la vulnerabilidad que tiene un Estado de, sí, de que puede ser vulnerado, de que yo tengo el poder de vulnerarte las veces que quiera, por así decirlo. Y para Con tu relación pregunta, ya lo sí. tienes ahí. No, no, está bien, está bien. Adelante, adelante. Ok, ok, ok. Entonces, el Departamento de Estado, no sé si alguien podría ayudarme a leer acá cuáles son, de qué se encarga el Departamento de Estado y cuáles son sus competencias. Leo. Vale, El Departamento de Estado de los Estados Unidos, su sigla ahí está en inglés, es es el Departamento Ejecutivo Federal responsable de las relaciones internacionales y de la política exterior de Estados Unidos, equivalente a los ministerios de Asuntos Exteriores de otros países y forma parte del poder ejecutivo de ese país. El Departamento de Estado se creó en 1789 y fue el primer departamento ejecutivo integrado orgánicamente. ¿Sigo? sí, Competencias. Corresponde al Departamento de Estado las competencias gubernamentales e institucionales siguientes. 1. Asesorar al presidente de los Estados Unidos en política internacional. 2. La dirección de la representación de los Estados Unidos en el exterior, ante otros países y ante los organismos internacionales, salvo aquellas cuestiones en las que quede expresamente reservada la representación u otro departamento. 3. Plantear, proponer y llevar a términos los tratados internacionales del Estado con terceros. 4. Representar al gobierno federal ante cualquier evento internacional. 5. Toda la representación diplomática de la República. Y como 6, proteger a los ciudadanos, empresas e instituciones estadounidenses en el exterior. vale, perfecto. Gracias, Aida. No sabemos las responsabilidades y competencias que tiene este departamento, ¿no? En relación a todo lo que es política exterior y todos los tratados que se hacen internacionalmente tienen su origen acá, ¿no? Porque se encarga de acá asesorar al presidente para todo lo que es política internacional. Y, y relacionado a lo que mencionaba Anciano Marco sobre también el otro aspecto que es importante en todo lo que es estos hackeos, que más allá de poder sustraer información, es atacar, mostrar la vulnerabilidad que tienen algunos sistemas, ¿no? Y mostrar el poderío que tienen otros países relacionados a otros, ¿no? Es una guerra, obviamente, informática. Y hoy estaba viendo cómo está operando Rusia en relación a Ucrania y, es interesante y sorprendente cómo utilizan esta herramienta también en la guerra y cómo logra afectar, ¿no? Prácticamente volaron no el internet, sino el acceso a redes. Y estaba viendo más o menos cómo fue que lo hicieron por medio de bot que sobrecargan como tal las páginas y el volumen de las redes a tal forma que
que hacen que se cuelguen y se caigan del sistema, ¿no? Entonces, por parte vemos cómo están siendo atacados de manera física por el ejército y a su vez están siendo atacados de manera digital, ¿no? Por los hackers de Rusia. Ya, denme un segundito, un momento, por favor. Y ahora sí, disculpen. ¿Algún comentario relacionado a lo último que dije? No. Podemos continuar. Entonces aquí un reportaje del Washington Post sobre cómo fue esta disputa o esta guerra para poder, en la toma del Departamento de Estado, ¿no? De los Estados Unidos. Entonces dice acá el reporte que durante un periodo de 24 horas los principales defensores cibernéticos de Estados Unidos se involucraron en una batalla campal con piratas informáticos rusos que habían violado el sistema informático no clasificado del Departamento de Estado y mostraron un nivel de agresión sin precedente que los expertos advierten que es probable que se vuelva contra el sector privado. Cada vez que los piratas informáticos de la Agencia de Seguridad Nacional cortan el vínculo de los atacantes entre su servidor de mando y control y el malware en el sistema estadounidense, los rusos establecieron uno nuevo, dijeron funcionarios estadounidenses actuales y anteriores. Entonces vemos que fue prácticamente una batalla o una guerra cibernética lo que se vivió en ese momento en la toma o en la defensa del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces esta cita sigue mencionando que el Departamento de Estado tuvo que cerrar su sistema de correo electrónico no clasificado durante un fin de semana, aparentemente con fines de mantenimiento. Esta fue una historia de portada para evitar avisar a los rusos de que el gobierno estaba a punto de tratar de expulsarlos, dijo un exfuncionario estadounidense. Los defensores de la Agencia Nacional de Seguridad, ayudados por el FBI, prevalecieron contra los intrusos que trabajaban para una agencia de espionaje rusa. Los analistas del sector privado le han dado al grupo de piratería varios nombres, incluido Cozy Bird, APT-29 y The Duke. Ese grupo también comprometió sistemas no clasificados en la Casa Blanca y en el Congreso, dijeron funcionarios actuales y anteriores. Entonces, podemos ver cómo se llevó a cabo todo este conflicto y cuáles fueron, en cierta parte, las medidas que tomaron el Departamento de Defensa para poder sobrellevar este ataque, ¿no? Prácticamente, porque lo que fue atacado acá en el Departamento de Estado fueron correos electrónicos, porque este grupo, Cozy Bird, que vamos a ver ahorita quiénes son, la herramienta que usan o el modus operandi que ellos ocupan en este tipo de hackeo son los phishing, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere, ¿sí? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Han oído ustedes hablar sobre el grupo Cozy Bird? No, yo no. No. Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Y quiénes son, anciano Marco? ¿Qué sabe de ellos? No sé si se sabe mucho de ellos, pero, o sea, solo por el nombre, ¿no? El Cozy Bear, o Bear, ¿no? El oso, ¿cómo lo traducimos? Cariñoso o algo así.
No, solo por el nombre, ¿no? El oso es símbolo de Rusia, ¿no? Goloso. Claro. ¿Oh? Goloso. Oso goloso. Oso goloso. Ok. A ver cómo se traduce eso. Oso acogedor o algo así, ¿no? Solamente sé que es un grupo de hackers rusos, pero creo que apoyado por el Estado, pero mucho más que eso no. Pero fue bastante famoso, hizo muchas cosas, ¿no? El nombre apareció varias veces. Sí, sí, hizo varias cosas. Ahorita vamos a ver qué fue lo que hizo. Entonces, una de las cosas que quizás no mencioné, que de los 4 ataques que hemos mencionado al el servicio postal, la Casa Blanca, la Agencia de Meteorología y el Departamento de Estado, no todos fueron atacados por Cozy Bear o por grupos rusos, ¿no? Hay información, o por así decirlo, o de que por lo menos la Casa Blanca fue atacada por hackers chinos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero quería dejarlo aquí claro ahorita que vamos a hablar sobre los Cozy Bear. Aquí dice, Cozy Bear, también conocido por APT29 o Office Monkey o Cozy Car o The Dukes o Cozy Duke, es un grupo de hackers ruso que se crea asociado con la inteligencia rusa, en especial con el Servicio de Inteligencia Exterior, el SBR, y o con el Servicio Federal de Seguridad. Su presentación al público fue realizada por FireEye. APT29 suele usar técnicas de phishing, dirigido a víctimas con un enlace en el correo. Sus ámbitos preferidos de ataque son, además del ámbito militar, sectores como el farmacéutico, el financiero, el tecnológico, las ONG e incluso en organizaciones delincuentes. Alguna de las actividades que se le ha atribuido a este grupo es el ciberataque al Comité Nacional Demócrata en junio del 2016, ataques de phishing contra ThinkTac y diferentes ONG estadounidenses, ataques de phishing personalizados contra políticos noruegos y holandeses, y filtraciones en embajadas y ministerios de asuntos exteriores de países europeos. Esta técnica de phishing es que prácticamente se hacen pasar por alguna institución. Un segundito acá y les digo el tiro qué es. Es un término informático que distingue un conjunto de técnicas que persiguen el engaño de una víctima, ganándose su confianza, haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza. Es prácticamente la suplantación de identidad para manipular y hacer que esta persona realice acciones donde devele sus datos. ¿Sí? Es a veces esas estafas donde te envían un link y tú lo abres y es como una página de tu uso personal y tú colocas tu ID y colocas tu clave como que estás ingresando al portal, y no es que estás ingresando al portal, sino es que estás siendo hackeado, por así decirlo, o este tipo de personas que utilizan esta técnica están tomando tus datos para poder ingresar luego a esa plataforma. No sé si quedó claro allí de qué basa esta técnica. Pero vemos más o menos cuáles son las participaciones que ha tenido este grupo de hackers rusos. ¿Algún comentario, pregunta hasta acá? Kelvin, disculpa. Sí. ¿Solamente podrías aclarar un poco qué es no clasificado? Información no clasificada. Sí. Eso yo lo estaba buscando igual. Información clasificada es información que está protegida por la ley, ¿no?
tengo entendido, voy a buscarla aquí de manera más clara, pero yo la estaba, información clasificada es un tipo de información sensible que está restringida por las leyes o regulada para clases particulares de personas. Entonces, una información desclasificada es una información que en cierta forma está liberada, ¿no? Es lo que logro entender, que no tiene ciertas restricciones, no son sensibles, por así decirlo. No sé si quedó claro allí, o alguien tiene algún otro comentario que pueda aclararlo un poco más. Sí, porque yo también tenía la duda y lo estaba buscando y me llevó directamente a qué es una información clasificada. O sea, una información clasificada es una información que está restringida, ¿sí? Por ciertas leyes o está regulada para clases particulares de personas. Son esos expedientes secretos que a veces tiene el Estado que no quiere que nadie o un grupo selecto de personas no puedan tener acceso. Y están las desclasificadas, que son información que sí ha sido liberada, por así decirlo, y sí puede uno tener acceso. Así yo lo entiendo. No sé si hay algún comentario o alguien lo entienda mejor. Así también lo entiendo. Sí, correcto. No, lo que pasa es que como yo entiendo que ellos han hackeado esta información no clasificada, pero que esta información no la pueden tener en sí el público en general, sino solamente la gente del departamento. Eso es lo que yo entiendo, y la que es clasificada solamente es un grupo del departamento en sí que puede tener acceso. ¿Es así? No, yo no lo entendí de esa forma. Yo entendí Al fue que... contrario, creo. Ajá. ¿Cómo, Edita? Sí, así como tú lo explicaste, lo entendía yo, Kelvin, que es esa información que solo la puede manejar ciertos tipos de grupos o personas o sea, en torno a, tú sabes, ¿no? Clasificar algo y desclasificar es como que del orden lo desordenas, no sé, algo así. Claro, en cierta forma está como el concepto ahí, o está este término allí establecido en todos estos hackeos como dan como más calma. Yo lo veo de este punto, porque si a mí me dicen que fui hackeado, pero nada más llegaron a información desclasificada, ok, es información que puede ser compartida, pero si los hackers fuesen llegado a obtener información clasificada, disculpen, allí ya es un poco más complejo, ¿no? Es información más privada. Entonces, hasta el momento hemos visto que los hackers en cierto modo pudieron llegar o atacaron ordenadores donde solamente había información desclasificada. O sea, no era información, por así decirlo, tan importante, tan selecta. No sé si quedó claro eso allí o tienen alguna otra percepción. Esto en vista a lo que habíamos mencionado, que este tipo de ataques tiene otro sentido de más allá de poder, obviamente, ganar información, obtenerla, es también el aspecto, por así decirlo, psicológico, porque muestra alguna vulnerabilidad que tienen tus sistemas, ¿no? Y en cierta forma mi superioridad. Entonces, visto de esa forma, en los reportes que dieron los estadounidenses, dijeron que solamente estos hackeos llegaron a información desclasificada, no llegaron a poder tomar poder de información clasificada. No sé si... Claro, no, mi duda era, esta información desclasificada se puede compartir, pero obviamente con el permiso del departamento en sí. Correcto, sí, Pero lo manejan ya, lo maneja todo el departamento, mejor dicho. En cambio, la clasificada lo maneja un grupo nomás del departamento. sí, es selecta, claro. Ah, ok, listo. Gracias. Vale. Vale, vale.
aquí el Washington Post sigue mencionando, ¿no? Dice, la asertividad de Moscú en 2014 y 2015 reflejó un cambio general para volverse más agresivo en su uso de herramientas cibernéticas. En 2015 y 2016, las agencias rusas hackearon las computadoras del Comité Nacional Demócrata y lanzaron una campaña de medidas activas para interrumpir las elecciones presidenciales de 2016, según funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos. Y sigue diciendo, ¿no? China también estaba intensificando su juego de piratería en el espionaje tradicional, incluso cuando estaban reduciendo sus operaciones en el robo cibernético comercial, dijeron los funcionarios. En septiembre del 2015, el presidente chino, Xi Jinping, prometió en la Casa Blanca que los hackers de su gobierno no llevarían a cabo la piratería para obtener ventajas comerciales. Altos funcionarios estadounidenses han dicho que Beijing parece haber disminuido su actividad en ese ámbito. Entonces acá nosotros podemos ver que a partir de 2014, la asertividad, la rudeza o la agresividad de las herramientas cibernéticas de Moscú se ha intensificado. Y le hemos podido ver con cómo, con estos ataques tan seguidos y con la rudeza que lo han implementado. Y eso obviamente se ha ido intensificando y ampliando con el pasar de los años, ¿no? De hecho, creo que en un momento Estados Unidos y la OTAN acusaron a China de hackear Microsoft. Sí, correcto, tal cual. Sí. Entonces ahora, en un foro donde se habló sobre este tipo de ataques, porque en realidad fue algo grande, en un foro interactuaron diversas personas en el área de seguridad y la informática y dieron como su feedback de cómo ellos vieron o vivieron estos ataques, ¿no? Entonces acá nosotros vemos o leemos a Michael Sutton, vicepresidente de seguridad de Scalar, y él dice lo siguiente relacionado a estos ataques, ¿no? Dice, la violación de una computadora comprometida de la Casa Blanca, reportada esta semana, es simplemente la última en ataques continuos contra las redes gubernamentales. Si bien tales violaciones llegan periódicamente a los titulares gracias a fuentes anónimas, es seguro asumir que el público en general solo tiene visibilidad de la punta del iceberg. Funcionarios de la Casa Blanca admitieron que esta última violación fue descubierta en el curso de la evaluación de amenazas recientes, lo que sugiere que seguir el rastro da migas de pan para un ataque condujo a otro. ¿Sí? En septiembre hubo informes de otro ataque exitoso, aprovechando el spear phishing y comprometiendo una máquina en una red no clasificada. Y a principios de este mes surgieron detalles de los ataques de Sandsworm, que también es un grupo terrorista cibernético, que aprovecharon una vulnerabilidad de Microsoft de 0 días para apuntar a la OTAN y a las agencias gubernamentales de la Unión Europea. Todos estos ataques recientes se han atribuido a grupos en Rusia y es probable que estén unidos. Todos los sistemas orientados a Internet se enfrentan a ataques constantes, pero es comprensible que la Casa Blanca presente un objetivo particularmente atractivo. Si bien todas las naciones del G20 han avanzado en las capacidades de guerra cibernéticas y llevan a cabo operaciones ofensivas, Rusia y China han sido particularmente agresivas en los últimos años, a menudo llevando a cabo campañas audaces que seguramente se descubrirán en algún momento. Entonces vemos acá
cómo estas violaciones o estos ataques a veces se nos muestra solamente la punta del iceberg y vemos que es una guerra constante que se vive cada día, ¿no? Y cómo estos países como Rusia y China han avanzado en sus métodos y agresividad con referente a este tipo de campañas de hackeo. Y hay otro comentario acá de Greg Martin, que es el CTO de Sirius-Trend, que dice, es de conocimiento público que Rusia ha sido muy activa en el ciberespionaje y los ataques patrocinados, pero recientemente ha aumentado el volumen desde el conflicto ucraniano y dadas las infiltraciones de Snowden, que en mi opinión han dado a Rusia y a China la puerta abierta para ser aún más audaces en sus programas cibernéticos ofensivos. Los recientes ataques cibernéticos contra minoristas e instituciones financieras han estado plagados de propagandas antiestadounidenses. Esto hace que sea cada vez más difícil identificar a los patrocinadores, ya que la actividad es una gran combinación de amenazas entre actores criminales, hacktivists y actividad patrocinada por el Estado. Como se ve en los informes recientes, los ataques APT de Rusia han sido frecuentes en los ataques contra los intereses de los Estados Unidos, incluido el sector financiero. Stream cree que las organizaciones deben acelerar su política de compartir información sobre amenazas cibernéticas y ver cómo actualmente aprovechan la inteligencia de amenazas y adversarios en sus estrategias de defensa cibernética existentes. Entonces vemos acá cómo fue una liga de sucesos lo que llevó a que en cierta forma se potenciaran estos países en estos ataques cibernéticos, ¿no? Y aquí Greg Martin da como punto referencial, ¿no? Ciertas filtraciones de Snowden. ¿Algún comentario que tengan hasta acá? Entonces, a mi apreciación, y podemos ver que a partir del 2014, cómo se ha venido en auge, ¿no? Y en fortaleza, y se ha ido fortaleciendo todo lo que son estos ataques cibernéticos y estas guerras cibernéticas que han llegado a lo que es ahora, ¿no? Fue como es como se marca ese inicio o ese hito a la forma de cómo se están llevando las guerras en este momento, ¿no? Vemos también, y lo estamos viviendo ahorita en los acontecimientos que están pasando con Ucrania, ¿no? Cómo se están manejando las cosas y cómo un país puede entrar y hacer ataques constantes y tan fuertes a plataformas de Estado. No sé si hay algún comentario hasta acá, algo que quieran apreciar, alguna duda. Ninguna. Entonces todo está claro. Es interesante, Kelvin, cómo me gusta la primera parte, porque dice que es de conocimiento público, ¿no? Que Rusia ha sido muy activa en el ciberespionaje. Hasta como tú dijiste, ya cuando llegamos a este tiempo, se ha aprendido mucho y se ha visto mucho todo lo que Rusia ha hecho, incluso, y ha sido tan liberado, o sea, todos podemos verlo si es que sí queremos, ¿no? Podemos verlo
y podemos saber, o sea, como se estuvo hablando acerca de que todo esto era una guerra de información y, y claramente si nosotros, gracias a Dios, el Señor nos ayudó para poder entender e identificar esas dos fuentes de información, se nos hace más fácil, pero como se ve, ¿no? Que esto está abierto al público para que el mundo se dé cuenta lo, lo que significa todo esto, está abierto para todos. Sí, correcto, tal cual, ¿no? Y es interesante que todo esto se maneja, ¿no? Y son términos que se están viendo y como dice acá esta cita, porque este comentario es del 2014. Cómo nosotros en 2014 o quizás hace 2 años atrás no teníamos ni idea de, de qué eran estos aspectos, ¿no? Ni que era una guerra de información y, y ahora que se nos ha brindado esta oportunidad podemos reconocer algunos aspectos y poder ver las cosas de otras perspectivas, ¿no? Y poder ver con claridad algunos aspectos que están allí, como dice acá la cita y tú mencionabas, que están al público, pero que al parecer no son tan claros de ver. Y sabes, Kelvin, hay algo que me preguntaba incluso ayer mismo, que hablaba con un grupo de personas sobre esto, sobre lo que está sucediendo. Y de hecho le mencionaba a esas personas sobre lo importante que es la información y saber identificar o clasificar la información correcta. Y una de esas personas que estaba allí decía, no, de hecho yo creo que Putin es bueno, o sea, está haciendo, está, yo no le veo nada malo o pienso que sí está bien. Entonces yo le pregunté por qué decía eso, ¿no? Y sus argumentos es lo que tú dijiste, lo que nosotros creíamos antes. Entonces me dice, es que tú no sabes lo que hay detrás de todo esto. O sea, ve la cortina, detrás, hay algo que se está haciendo detrás de la cortina, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos quedamos y decimos, sinceramente, y yo le decía a la persona, es la división que hay en el mundo, estamos en un tiempo de información, en una era en el cual yo me daba cuenta, ¿no? Cómo el mundo está siendo probado en esto. Y esta persona estaba tan segura y dice, me dice, esto es lo que yo creo, todos tenemos diferentes tipos. Sí, claro, es lo que tú crees. Entonces yo pensaba en eso. Las personas deciden qué creer, pero para nosotros ahora es muy claro este conocimiento público, todo esto, pero aún así muchas personas cómo se encuentran en estos conflictos de creer la desinformación y de no, bueno, de no informarse bien, ¿no? No creer la Correcto. información correcta. No tal cual, y me sorprendió mucho también la campaña de desinformación que está llevando ahorita a cabo Rusia dentro de su territorio, ¿no? Y la falsa, lo que le está vendiendo a su pueblo de por qué él está atacando Ucrania, ¿no? Entonces, eso lo vemos a nivel interno, por así decirlo, cómo se está manejando la desinformación en Rusia en este momento, pero eso es algo que no solamente se hace allí, lo está haciendo Putin en este momento. Eso es algo que se está llevando a cabo y se maneja en las redes de manera eh, muy fuerte, ¿no? Entonces, el poder escoger una fuente de información correcta y certera y poder estar atento a cómo y visualizar correctamente los eventos es algo que es muy importante. Bueno, 2014 nos interesa tanto porque entendimos que es ley dominical, ¿no es cierto? Y desde luego nos da información sobre la ley dominical nacional o del futuro, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa allá, ¿no es cierto? A nivel de lo que tú estás hablando del cibermundo. Pues ahora mismo, obviamente, podríamos hablar mucho, yo creo, sobre eso de lo que acontece en ese momento, en esa guerra. Um, es
es realmente una guerra total ahora. Y nosotros hemos estado hablando de guerra mundial hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y ahora vemos que hoy sale la noticia que Irán aparentemente está aprovechando también y metiéndose en la ciberguerra. Estados Unidos e Inglaterra han estado advirtiendo de los grupos iraníes que están apoyando Rusia. Y lo que a mí me pareció interesante es que expertos advierten de los daños colaterales de los ataques cibernéticos. Entonces, si Rusia ataca a Ucrania a nivel cibernético, esto puede, o sea, un ataque cibernético no es tan fácil de controlar, ¿no? Es algo así como una bomba atómica que puede, pues, tener un impacto mucho más allá de donde cae. Y algo así es un ataque cibernético, puede andar por todo el mundo. Si lanza uno un ataque en un lugar, pues no necesariamente se restringe, ¿no es cierto? Porque el software y las aplicaciones, los ataques a los sistemas operativos pueden, pues, como lo llaman los worms, ¿no? Los gusanos, ellos pueden, pues, meterse en todo el mundo. Y esto, pues, es interesante. ¿Por qué? Pues, cuando Rusia ataca a Ucrania cibernéticamente y de repente este ataque daña a los países europeos, vecinos, porque están más cerca, Polonia, Lituania, etcétera. Entonces, de repente, esa guerra ya no es una guerra restringida localmente a Ucrania, ¿ya? Y la comunidad internacional está viendo eso, obviamente, con mucha cautela, porque si de repente ellos entienden muy bien que esos ataques pueden involucrar a países que Rusia no quiere o no debería realmente involucrar porque son parte de la OTAN, ¿ya? Eso me parece muy, muy interesante ver porque es una cosa, nosotros decimos el ataque cibernético y los atacan, pero no es totalmente una guerra y no es nada fácil, les parece tan complicado o tan complicada ese tipo de guerra como la guerra caliente, ¿no es cierto? Sino más bien más complicado. Claro, porque no hay como un rango, por lo menos con un misil o con una bomba, como usted mencionaba, se puede medir más o menos el rango a dónde va a llegar, ¿no? En el caso de los ataques cibernéticos, como está en una red, puede extenderse aún mayor, puede ser aún más el rango de que se ve afectado. Es lo que usted quiere mencionar, ¿correcto? Sí, ¿no? Y tiene implicaciones ya que ya no están en el mundo cibernético, ¿no es cierto? Esas implicaciones ya están, ya afectan pues las decisiones de un Estado, qué medidas debería tomarse, porque Rusia nos atacó y ya no quedó solamente atacando Ucrania, no atacó aquí en Europa también. Y puede haber entonces medidas que ya no son simplemente cibernéticas, ¿no? Claro, tal cual. Sí, correcto. Creo que había unas manos arriba allá. No, tenía la mano levantada era Solange, pero Sí, no sí, sé. tenía un comentario. Solo recordar, digamos, ¿no? Que Snowden, precisamente cuando él hackeó el sistema de los Estados Unidos, él mostró la vulnerabilidad del Estado también, aparte de mostrar lo que el Estado estaba haciendo, él también demostró la vulnerabilidad del sistema de Estados Unidos, ¿no? Y también advirtió de lo que implicaría si alguien accede a semejante información. Y en base a esto también podemos entender qué es lo que está haciendo ahora. Ahora, en ese sentido, em, me, me hizo, me hizo sonar algo que Marco dijo sobre que es la Tercera Guerra Mundial, y la Tercera Guerra Mundial tiene, por la triple aplicación de profecía, tenemos que sumar la primera más la segunda igual la tercera. Y tienen ambas modalidades, ¿no? Es la sumatoria, tiene parte de la una y de la otra. Pero también vemos que como es, como es un nuevo campo, que no todos conocen o no todos se mueven muy bien en ese campo porque es un campo que lo propone, digamos,
Rusia y no están bajo las normas conocidas o establecidas, se puede decir las normas justas en las cuales se pelea este campo. Entonces vemos que también diferentes naciones están involucradas en esta guerra, entonces sí se puede considerar, o sí es correcto considerarla la tercera guerra mundial, porque ya las naciones están siendo involucradas, ya sea a través del hackeo o a través de los apoyos a los estados involucrados. Sí, sí, correcto. Yo creo que lo que nos ayuda, por así decirlo, a poder ver con claridad y poderle dar el título Guerra Mundial, ¿no? Era un evento como este, ¿no? Lo que está ocurriendo ahorita, que es un poquito más visible, porque las guerras cibernéticas, por lo general, aunque están allí constantes y están en ataques constantes, son muy poco visibles, por así decirlo. Entonces, cuando hay un evento tan grande como el que estamos viviendo ahorita, es donde se puede ver con mayor claridad ese tipo de sucesos, ¿no? Lo vimos en este caso con los ataques que hicieron en el 2014 y pareciera algo del común, ¿no? Porque leímos varias citas donde dicen que es algo que se estaba viviendo, que normalmente la Casa Blanca recibe muchos ataques cibernéticos, pero ya la cosa se está maxificando, ¿no? Y eso en cierta forma muestra y amplía, ¿no? La vulnerabilidad de algunos estados. Me pareció interesante también bastante lo que dijo Solange, porque de hecho, cuando hay estos ataques cibernéticos, ¿no? Tienen como bien se dijo, implicaciones o motivaciones económicas, sociales, y todo esto está conectado, o sea, no es como una guerra proxy que solamente va a ser cierto, sino por eso se dice mundial, porque porque es en todo, o sea, está conectado a todos, Marco creo que fue que dijo esto, a todos los otros países y, y pueden ser, como tú dijiste, vulnerables. Entonces, para nosotros nos costó bastante no entender esto cuando lo veo yo en las personas y se le habla de información. En esto que está sucediendo actualmente, las personas, algunas personas tienen ese alarmismo, ¿no? Comenzó la Tercera Guerra Mundial por los misiles, porque vean los edificios destruidos y eso. Entonces, pero esto va más allá de eso, sí, al comprender de qué se trata en sí la guerra, ¿no? O sea, siempre van a haber misiles y eso, pero lo que en sí, en realidad, la esencia de todo esto, o sea, estamos en este tiempo de la información, pero cómo cuesta bastante llegar a entenderlo de esta forma, ¿no? Claro, poder comprender el trasfondo de lo que se está llevando a cabo en este momento. Es a veces lo que Sí, cuesta un poco. Y recuerdo que nosotros hemos entendido esto mediante la parábola del elefante, ¿no es cierto? Los elefantes en las guerras píricas, ellos son ese elemento sorprendente que deciden la guerra, que deciden esas guerras. Y es interesante porque ese símbolo funciona muy bien, ¿no es cierto? Un elefante que puede causar mucho daño, ¿no es cierto? Pero a ratos es también un poco incontrolable, ¿no? Fue así en una de esas guerras de Piro, donde andó con sus elefantes, pero los elefantes luego se dieron vuelta, ¿no? No era una elefante madre, ¿no es cierto? Y atacó a los suyos. Entonces, esto es lo que acontece ahora también, ¿no? Con esa arma es complicada, ¿no? Es muy dañina, pero es peligrosa y no totalmente controlable, ¿no? Claro, sí, es un arma que cuesta controlarla, ¿no? Por la libertad que por así forma tiene. Por- Perfecto. ¿Algún otro comentario? Si no, ya podríamos dar fin
a esta reunión. Gracias por su participación. ¿Le parece si oramos? Muy bien. Vale, oremos. Bendito Padre, Dios poderoso, te agradecemos por este espacio que nos regalaste para poder estudiar y meditar un poco y comprender los eventos que vivimos en el día a día, lo que está ocurriendo en este momento y cómo poder también comprender los sucesos que ocurrieron en el 2014 que nos ayudan a poder ver con mayor claridad cómo será la futura ley dominical. Por favor, te pedimos que nos des discernimiento, que nos ayudes en poder comprender todo y poder elegir la información correcta y para no errar y poder cada día estar preparado y a la altura de la hora que se nos avecina. Por favor, que pueda ser un sábado bendecido y glorioso para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.